Probaremos el micrófono para empezar con esta reflexión de lo que puede significar la experiencia del Ministerio Fiscal en España para el momento mexicano. Y comenzaré, como buen profesor, citando a un gran filósofo, Foucault, que nos llamaba la atención sobre la diferencia entre las palabras y las cosas. Y es que hay palabras que son iguales, pero que designan cosas muy diferentes. Y la de ministerias. El propio conferenciante inaugural, mi colega y amigo Díez Picazo, dice que el Ministerio Público es una institución misteriosa. Yo añadiría más, es lo más parecido a la Santísima Trinidad. En España, al llegar la democracia y la Constitución, todos pensamos que cambiaría mucho la justicia. Pues no cambió mucho. No hemos sido capaces en 40 años de adoptar un código procesal nuevo, distinto del básico de 1882. No ha habido consenso. Lo hubo para el Código Penal, pero no lo ha habido para la ley de enjuiciamiento. Y entonces tenemos un sistema de enjuiciamiento criminal que está construido a golpes de mazo del Tribunal Constitucional. Desde el primer día, el Tribunal Constitucional dijo que no se podía seguir condenando, incluso por el Tribunal Supremo, a una persona con la única prueba de su declaración autoinculpatoria prestada ante la policía sin su abogado. Se escandalizó el Tribunal Supremo de entonces de que alguien les pudiera corregir eso. Pero todo se ha corregido después. Necesitamos una ley de enjuiciamiento criminal nueva y por la razón fundamental que no la hemos tenido es porque no hay acuerdo sobre quién debe ser el investigador de los crímenes, porque seguimos teniendo un sistema basado en la figura napoleónica del juez instructor. Y los fiscales eran un grupo de señores, ahora son muchas más las señoras fiscales, que esperaban a que la policía y el juez instructor les diera las pruebas para poder calificar. Una posición pasiva, pero como tantas cosas ha cambiado. ¿Ha cambiado sobre qué base? Pues sobre una base que es muy importante que ustedes la miren y hagan lo que puedan. Todos los protagonistas y actores del proceso penal son profesionales de carrera. Todos. Puede haber un 5% de interinos para cubrir alguna defunción reciente. Los policías son funcionarios de carrera. Entran por selección nacional y salen por la jubilación a los 65 años o los 70. Los jueces también. Y los fiscales también. Es decir, no hay nadie pensando qué va a ser de su vida cuando termine el sexenio. Todos están pensando que si hacen las cosas bien, llegarán a la jubilación, que es la honesta pretensión de una gente modesta como los que somos profesores, fiscales, abogados, salvo algunos, pero ese es un asunto muy importante. Es así en toda Europa. No hay acuerdo sobre la cuestión, pero lo va a haber, porque ya en el último gobierno se juntaron los que eran partidarios de que instruyan los jueces y los que eran partidarios de que instruyan los fiscales. Y eso es una revolución interna, pero bueno, tampoco mucho más que el paso al nuevo sistema penal acusatorio que ustedes están experimentando. Seguramente será incluso bastante más fácil. Al fiscal general nuestro le nombra el gobierno. No pasa nada. ¿Por qué no le va a nombrar el gobierno? Pero si al fin y al cabo el responsable de la política criminal es el gobierno. ¿Cómo va a ser el responsable de la política criminal y de la lucha contra el delito el Espíritu Santo? No nos preocupa eso. Lo que nos preocupa es que el fiscal general del Estado, que sea designado por el gobierno, no sea un agente de partido. Eso requiere que tenga categoría personal, profesional y que sea honesto y autónomo. Y así han sido generalmente los fiscales generales.
No hay quejas de ellos en ese sentido globalmente, al contrario. Se ha elegido para ello a los más altos, normalmente fiscales o magistrados de la Corte Suprema. Si tenían un mareo no pasaba nada, se iban a su puesto de donde venían, el máximo de la justicia, sea de la Fiscalía, sea de la Corte. Y esto ayuda mucho, porque, señoras y señores, lo que afecta más al buen criterio y a la autonomía de los funcionarios públicos es la interinidad, el depender de algo. Yo soy cachupín, pero como soy doctor honoris causa del INACIPE, voy a decirles cosas que sería en otras circunstancias meterme en política mexicana. Yo respeto mucho la doctrina Carranza, pero miren ustedes, tienen ustedes varias instituciones que no son presentables, pero no son presentables para ustedes. Uno lo de, ¿y qué pasó con fulano? Le pidieron la renuncia. ¿Pero eso qué es? A ningún fiscal, ni juez, ni policía en España se le pide la renuncia. Se le pide que inicie un proceso disciplinario o que lo cese. Y todos estos fiscales nuestros, que son funcionarios de carrera, ascienden en los que diríamos es la estructura básica pues por antigüedad, y si no han metido la pata, pues ascienden. Y a las jefaturas ascienden por méritos, porque no todos somos iguales. Y se puede medir hoy en día eso. Y además se hace con la vigilancia de un consejo fiscal, que es un consejo que eligen los fiscales. Yo tengo mis prevenciones sobre el corporativismo de jueces, fiscales y policías, pero no está nada mal que cuando se va a nombrar a un fiscal se pregunte a los fiscales, ¿ustedes qué piensan de este? Este es el que quiero nombrar yo. Es muy difícil que un fiscal general nombre a alguien contra el que está el Consejo Fiscal. Segunda cuestión muy relevante. El fiscal, como hemos visto, se va cuando se va el gobierno. Ahora se ha ido el gobierno y se ha ido el fiscal. Los demás quedan. En realidad, la influencia de la política sobre la justicia y sobre la fiscalía es muy limitada. ¿Cuáles son los elementos que más inciden en la autonomía de los profesionales de la justicia? Pues el tipo de delincuencia. Miren ustedes, nosotros hemos tenido una delincuencia atroz que era el terrorismo de ETA. No solamente mató a 1000, sino es que tenía amenazados a 100.000 y todos los recursos humanos posibles de la policía estaban destinados a la lucha contra el terrorismo. ¿Nos perseguían? Tenemos una institución muy interesante que no sé si recomendar, que es la Audiencia Nacional, que es un tribunal centralizado de asuntos contenciosos, asuntos sociales y penales. Y allí se persiguen, se instruyen y se enjuician y condenan todos los delitos de terrorismo. Antiguamente los de la ETA, ahora lo de los yihadistas, que no tienen nada que ver una cosa con otra. También se concentran en esa Audiencia Nacional todos los delitos de corrupción grande y los delitos económicos grandes, esos que se producen no solo en un pueblito o en una ciudad, sino que están relacionados pues, más allá de un estado, por ejemplo. ¿Y ahí quién hay? Pues hay muy pocos jueces, 6 jueces instructores y 20 fiscales especializados, con unos siempre limitados recursos humanos, de policía, de inspectores fiscales, de guardias civiles, que se lo creen lo que hacen y saben que nadie les para, que les intentarán parar. Si plantean el conflicto, lo ganan, a veces de milagro, como les contaré uno último. El terrorismo podía incidir en la autonomía de los fiscales y de los jueces, pero siendo 30 el total, se les podía proteger con un ejército, como aquí va un secretario de gobernación de protegido. Pues así iban nuestros jueces. Solo mataron a uno, a una fiscal, a la fiscal Tagle, que me gusta recordar aquí. Y los demás vivieron así durante años. Pero no tenían más que eso. Cuando la criminalidad se normaliza, tenemos una criminalidad que es un desastre de criminalidad.
tenemos en España la tasa de criminalidad más baja de toda Europa, junto con Austria, que son gente muy ordenada. Es sorprendente. A mis alumnos les horroriza cuando les digo, pero fíjense las cifras, 300 homicidios y asesinatos al año. A ellos les parece mucho. La tasa más baja de Europa, todavía más baja que en Austria. ¿Qué criminalidad tenemos nosotros que pueda comprometer la independencia y el criterio autónomo de policías, fiscales y jueces? La que Díez Picazo llama criminalidad gubernativa, que, como ya ha dicho Jan Simon, es no solamente la de los gobiernos, sino también la de los empresarios, que son los que más corrompen normalmente. ¿Qué ha pasado en España? Pues hemos vencido al terrorismo y estamos venciendo la corrupción. ¿Gracias al gobierno? No. Se creó la Fiscalía Anticorrupción en el año 96. Se nombró un fiscal fuera de toda sospecha. Llegaron los conservadores y lo cambiaron. Pero nombraron a otro normal, no nombraron a uno de partido. Y ha sido fiscal anticorrupción 9 años. Y se ha jubilado y ha habido que cubrir la vacante. Y hay una escucha judicial, telefónica, que sorprende la siguiente conversación. Uno, gobernador de Madrid, lo que ustedes llaman gobernador y nosotros presidente de la comunidad autónoma, que habla con otro exgobernador. Y dicen, esto no puede seguir así, hay que acabar con la Fiscalía Anticorrupción. Y dice uno, ya me ha dicho el ministro, que va a nombrar fiscal anticorrupción a uno de confianza. Y naturalmente los fiscales que sabían esto lo sacaron en la prensa y se enteró todo el mundo. El gobierno, en su insensatez, rodeado de demasiados casos de corrupción, no se dio cuenta cabal de lo que ocurría y nombró al fiscal que interesaba a los procesados. Y se armó una discusión pública. El fiscal jefe le pone una orden al fiscal normal, el fiscal normal puede oponerse y plantear un conflicto por escrito y público. Esto no le sirvió, pero llegó, queridos amigos y amigas, algo que a veces salva, la providencia. Y en otra diligencia apareció que el fiscal anticorrupción tenía cosas en Panamá. Duró 3 días. Y le dio un disgusto tan grande al fiscal general que también falleció. O sea que a nadie le interesa meterse en política en la Fiscalía. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora en España? Pues mire usted, yo creo que el fiscal lo tiene que seguir eligiendo el gobierno. Pero al fiscal anticorrupción no. Y esta es mi receta para ustedes. Ustedes tienen varios problemas, vamos, tienen muchos más, porque son un país muy grande y son un país con una historia espectacular, y yo vengo de Querétaro y veo que ustedes se dotaron una constitución que, aunque la han modificado mucho, pues les ha ahorrado a ustedes varias guerras civiles. No lo tengan en saco roto, este asunto. Han tenido problemas, pero no guerras civiles sistemáticas, que hemos tenido todos los demás. La criminalidad en México es descomunal. Ustedes casi se han acostumbrado. Como se acostumbraban mis amigos del País Vasco cuando los terroristas pedían públicamente dinero para los presos. Que les dé dinero su madre, pero allí le daba a todo el mundo dinero. ¿Por qué? Porque no se puede estar luchando todo el día. ¿De quién es la responsabilidad de la lucha contra la brutal corrupción, que se mide en índices de impunidad bestiales, que no existen en otros países, ni siquiera en Brasil, que pasa de todo? Del presidente de la República. Nadie más. Nadie puede desempeñar el papel de garante de la sociedad frente a una criminalidad descontrolada. Y es él el que tiene que nombrar y el que tiene que responder con su propia cabeza. Y además tienen ustedes la suerte de que, como votan libremente, pues han hecho una votación en la que ha salido un cierto momento de esperanza, de cambios de cosas. No son solo cambios de partido, que son. Es un momento de buena expectativa. Pues yo le recomendaría que el presidente elija al procurador o al fiscal, o como quieran ustedes llamarle, hombre, a ser posible con consenso. Y hay mecanismos para eso. Y, por supuesto, al fiscal anticorrupción, que lo elijan de un modo como en España hemos terminado eligiendo a la presidenta de Televisión Española. Acuerdo mayoritario de la Cámara,
y 3 grupos parlamentarios al menos. Así no habrá un fiscal anticorrupción que juegue con la política. Y seguro que ustedes tienen muchos candidatos para conseguir ese fiscal. Y con eso tendrán todos la seguridad de que nadie les pedirá su renuncia sin que se deba a que han cometido alguna irregularidad. Esta es mi receta mexicana dada por un cachupín que se puede ir mañana tan ricamente a su casa y le puede hacer frente al fiscal anticorrupción. Muchas gracias por su atención.